Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un nuevo tema porque necesitamos comprender estas realidades, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, por la presencia de su Espíritu, me estoy esforzando para que cuantos más de vosotros podáis comprender estas realidades. ¿Por qué? Porque tengo que deciros, mis amados, que cada vez que miro allí afuera y escucho las noticias, veo lo que está pasando, me estoy dando cuenta de que nos quedamos sin tiempo. Eh, lo que tanto tiempo esperábamos ya está ocurriendo, mis amados. Eh, el dólar está a punto de caer. Esto hará que todo se precipite muy rápidamente. Por lo tanto, no queda mucho tiempo, mis amados. Eh, Espero por la gracia de Dios que podáis comprender cuanto antes este mensaje y que podamos ser sellados, que podamos ser aquel pueblo que glorifica y que tiene la fe de Jesús y que glorifica a nuestro Dios. El tema que vamos a tratar hoy son unos pocos párrafos, porque me voy a quedar con lo que es importante, ya que sé que no os gustan los materiales largos. Así que os voy a presentar los párrafos que realmente son importantes y en la descripción del vídeo encontraréis el enlace a la reflexión completa, ¿verdad? Donde os invito a que la estudiéis, ¿verdad? Si queréis llenaros de Cristo, ¿verdad? Su Espíritu. Así que vamos a ver hoy qué significa esto. Mirando a Cristo en humanidad, miramos a Dios. Y creo que vais a encontrar de nuevo perlas preciosas, diamantes, para poder poner cada uno de vosotros en vuestra caja, en la sequina. Esta es la caja. Aquí, en esta caja, hay que poner, Dios dice, escribiré la ley en vuestra mente. Por lo tanto, todas esas piedras preciosas han de ser puestas aquí. Y al final viene la sequina, en la boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar en la reflexión, veamos qué es lo que nos trata de decir. Fijaos lo que dice. Dice, Jesús era el comendador del cielo, igual a Dios, y sin embargo condescendió a despojarse de su corona real, de su manto real, y revistió su divinidad de humanidad. Dice, la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Y este es el tema, mis amados. El tema no era que Él se ha hecho hombre. Esto era evidente. Nació de un ser humano, no podía ser otra cosa más que hombre. La cuestión era cómo Dios se ha hecho hombre. Este es el misterio, ¿verdad? Entonces, dice, podía haber venido a la tierra con un aspecto extraordinario, distinto del de los hijos de los hombres. Su rostro podía haber resplandecido de su gloria y su forma podía haber sido de una gracia extraordinaria. Podía haber presentado una apariencia tal que hubiera encantado al observador. Pero esto no estaba de acuerdo con el plan ideado en los atrios de Dios. Debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía en todos los aspectos. Y esto es lo que nosotros necesitamos tenerlo claro, mis amados. Porque mucha gente no se da cuenta. Está escrito, pero yo no lo sé por qué no entendemos. Bueno, sí lo sé, porque lo estoy explicando una y otra vez, ¿verdad? Pero qué difícil es sacar de nuestra mente todos aquellos prejuicios que nos impiden comprender la realidad, mis amados. Yo estoy tremendamente... no tengo palabras, literalmente no tengo palabras para poder expresar esta realidad. Y mis amados, necesitamos entender la verdad. No vamos a ser salvos, créanme. Dice, en todos los aspectos el Hijo de Dios debía tener los mismos rasgos que los demás seres humanos.
Lo que se está esforzando en decirnos que era uno como nosotros. Era uno como nosotros. No era diferente. Lo que había diferente lo vamos a entender enseguida. Dice, no debía manifestar encantos maravillosos para atraer la atención sobre sí mismo. Vino como representante de la familia humana ante el cielo y la tierra. Y yo pregunto, mis amados, digamos que a nosotros nos puede engañar, sea el enemigo o el que fuera. Pero a los que están en el cielo, ¿podía engañar a los que están en el cielo? Pues amados, dije, vino como representante de la familia humana ante el cielo y la tierra. Y no puede ser representante de la familia humana si no es uno como nosotros. Dije, debía ser el sustituto y la garantía del hombre. Y vamos a ver en qué sentido es sustituto. Nosotros necesitábamos un Adán unido a Dios, ¿verdad? En este sentido es el sustituto. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre, porque necesitábamos un hombre que no esté separado de Dios y que pueda cumplir la ley, arrebatar las declaraciones del enemigo. Lo vamos a ver. Fijaos lo que dice, debía ser el sustituto y la garantía del hombre. ¿Y la garantía por qué? Porque si nosotros confiamos en Él, le seguimos a Él, nos volverá a unir con el Padre. Vais a ver por qué sustituto y en qué es sustituto, ¿verdad? Dice, debía vivir la vida de la humanidad y espero que podáis entender en qué sentido era sustituto y es sustituto, en qué sentido es garantía del hombre. Dice, debía vivir la vida de la humanidad de tal manera que contradijera la afirmación que Satanás había hecho de que la humanidad era su posesión eterna. ¿Y por qué decía el enemigo? Porque sabía que, separados de Dios, de ninguna manera nosotros podíamos guardar la ley. Y vais a entender ahora qué es la ley, por las mismas palabras de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, el enemigo sabía que nosotros, separados de Dios, le pertenecemos eternamente. Y esto era una garantía de vida para él también, ¿verdad? Lo pongo entre comillas y espero que podáis entender en el contexto de todo el Evangelio, ¿verdad? Y dice, debía vivir la humanidad de tal manera que contradijera la afirmación que Satanás había hecho de que la humanidad era su posesión eterna y que Dios mismo no podía arrebatar al hombre de las manos de su adversario. Ahora entendéis por qué Cristo, este uno igual a Dios, tenía que hacerse hombre. Porque no había ningún ser humano que esté unido con la ley, con el carácter de Dios, con el Padre, y que pueda hacer esta demostración. Por lo tanto, por eso Cristo se hizo hombre. Entre otras cosas, pagó el precio por el pecado, la encarnación, y luego se fue hasta la cruz, porque el enemigo pensó que este hombre, unido con el Padre, le va a colgar en la cruz y entonces en la cruz se vería obligado a actuar como Dios, bajarse, o sea, actuar como si fuera Dios, ¿verdad? Bajarse de la cruz. Porque nosotros en realidad no podíamos matarlo, él no había pecado. Entonces, lo que él esperaba es que Cristo haga, o sea, Jesucristo haga algo que el hombre normal no puede hacer. Pero resulta que en la cruz el Padre se apartó y permitió que el hombre, inspirado por el enemigo, lo mató. Y allí el mismo enemigo se dio cuenta que fue vencido. Y el relato del Evangelio del Espíritu Profecía nos relata esto. Pero claro, al no entender, como digo yo, al ser robado nuestro Evangelio, el verdadero Evangelio, este Jesucristo, y al poner en nuestra mente otro Evangelio, otro Jesucristo, nosotros no entendemos esta realidad. ¿Por qué? Porque nos atamos de que Él es mitad Dios y mitad hombre. Pero eso es falso, mis amados. Eso es falso. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Y tal como habéis visto en el relato,
Él vino como el segundo Adán. Pregunto, ¿el primer Adán qué era? ¿Mitad Dios, mitad hombre? Él tenía naturaleza divina, estaba unido al Padre, igual que el segundo Adán. Era Dios. ¿Era mitad Dios, mitad hombre? Háganse preguntas importantes, mis amados, porque si no, no entenderéis. El primer Adán estaba unido con el Padre. El segundo Adán estaba unido con el Padre. ¿El primer Adán era Dios? No. ¿Y el segundo Adán? Pues esto necesitamos entender, mis amados. Por eso nos habla tanto de la encarnación, porque nosotros tenemos que entender que en la encarnación, Cristo uno igual a Dios, se despoja de todo y se convierte en el segundo Adán, por completo. Si digamos al hombre podía engañar al cielo también, y todo esto, este es un lenguaje humano, totalmente humano. Engañar. Este no es el carácter de Dios, mis amados. Necesitamos creer a Dios por su palabra. Y lo que trata y se esfuerza en decirlos es que Jesucristo es un ser humano. Es el segundo Adán. Y el primer Adán era un ser humano. ¿Tenía naturaleza divina? Sí. ¿Era Dios? No. El segundo Adán, ¿tenía naturaleza divina? Sí. ¿Era Dios? Es Dios porque el Padre lo coloca, lo glorifica en la posición que tenía con anterioridad, pero preserva la naturaleza humana durante la eternidad. Eso también nos lo dice el Evangelio. Pero por alguna razón no queremos creer a Dios. No queremos creer a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha llenado la caja de mentiras. Y en el sueño de William Miller, recuerden que un ser viene, va barriendo el cuarto, el lugar santísimo, y va colocando todas las moneditas, todas las piedras preciosas en la caja y brillan al final más que al principio. Y nosotros necesitamos entender esas metáforas, queridos. Porque, ¿qué lugar santísimo tiene que ser purificado? ¿Dónde habita Dios? Aquí, en Jesucristo, y lo vais a ver, en nosotros también. De esto se trata, mis amados, y necesitamos entender. Jesucristo es el segundo Adán. Si el primer Adán no era Dios, el segundo Adán tampoco era Dios en naturaleza. Él es Dios porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo, es decir, lo colocó en el trono de la gloria, de la divinidad, porque ya estaba allí. Él de allí bajó para salvarnos a nosotros. Y el Padre tiene todo derecho a volverlo a colocar en el trono de Dios, preservando la naturaleza del segundo Adán, la naturaleza del hombre. Es decir, Él es un hombre, 100% hombre. ¿Verdad? Espero que podamos entender. Y no es ninguna apostasía, es lo que el Evangelio trata de explicarnos y que tanto nos cuesta. Y si no entendemos esto, nos quedamos aquí y lo vais a ver por el texto. No os lo digo, no es amenaza, no es nada. Quiero abrir vuestra caja, quitar lo que no es de Dios y dejar aquí solo lo que es piedra preciosa, oro fino, ¿verdad? Dice, Cristo apareció en escena como un bebé, como un niño, sin tener ventajas adicionales en el mundo. Y yo no lo sé si entendemos, sin tener ventajas adicionales en el mundo. Y nosotros nos reportamos, ¿verdad? Nos colocamos en un plano igual con Él. Pero ¿cuál es la referencia? Si es Él y Él es el segundo Adán, ¿con quién teníamos que equiparar o comparar? Con el primer Adán, no con nosotros. Nosotros somos caídos. Él vino en nuestra naturaleza después de 4.000 años de pecado. Pero Él no vino separado de Dios,
porque él vino precisamente a demostrar lo que el primer Adán nos demostró, que la ley es buena, glorificar a Dios, la acusación está sobre Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos trata de decir, sin tener ventajas adicionales en el mundo que el hombre no tenía en su inicio, en su creación. Y no tenía ninguna ventaja adicional en el mundo. Todo lo que vimos hacer al hombre Jesucristo, no lo hicieron después los apóstoles. Y aquí fue solamente una medida, es la lluvia temprana, como la llaman, ¿verdad? Fue una medida de lo que íbamos a hacer. Y por eso necesitamos entender todas esas cosas, mis amados. Dice, venía de padres pobres, no tenía privilegios que los pobres no hayan conocido, experimentó las dificultades que los pobres y los humildes experimentan desde la infancia hasta la niñez, desde la juventud hasta la edad adulta. Y mis amados, quiero que abráis los ojos, la mente. ¿Por qué nos cuenta todas esas cosas? ¿Para convencernos de qué? De que Él era uno como nosotros, mis amados. Lo que trata de convencernos es de que Él era uno como nosotros. Dice, hay un misterio en torno al nacimiento de Cristo que no puede ni necesita ser explicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer a Dios. Esta es la fe. Los seres que viven en el cielo también se hacen esta pregunta. ¿Cómo Dios, el Creador, se ha convertido en el hombre? Y esta incógnita está también en los seres celestiales. Pero ellos no dudan que es así. ¿Por qué? Porque creen a Dios por su palabra. Viven por esta fe. Que el carácter de Dios no es otro más que el revelado. Fijaos, dice, hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz extraña y misteriosa que procedía del trono de Dios y decía, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién habla? ¿Quién es esta voz extraña y misteriosa? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién se dirige? Al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Estaba previsto desde la fundación del mundo, desde el principio, este sacrificio por si aparece el pecado. Claro, por eso en el plan de Dios, desde la fundación del mundo, este cuerpo estaba preparado. Cuando Adán pecara, Cristo se iba a encarnar, se iba a ser hombre, y será el sustituto y garantía, si le creemos, que podemos ser restaurados. Dice, he aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí. Dice, me complazco, atentos lo que dice aquí, porque es fundamental. Dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, dice. ¿Quién habla aquí? Dice, una voz extraña. Él ya hablaba como el hombre. Él ya hablaba, por eso nos decía, no sé si habéis estado atentos, pero fijaos lo que dice aquí. Jesús era el comendador del cielo, igual a Dios. ¿Quién es esta voz extraña? Él ya hablaba como el sustituto y garantía del hombre. Por eso dice, hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz extraña y misteriosa. Él ya hablaba como el hombre. Dice, que procedía del trono de Dios y decía, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me has preparado. He aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí. Dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Todo esto tiene todo el sentido del mundo, mis amados, porque el hombre necesita entender una realidad misteriosa, pero que está revelada, mis amados. Nosotros necesitamos entender esta verdad en profundidad. Está revelada, pero hay una condición
Vamos a hablar enseguida de por qué no entendemos esta realidad. Dice, fijaos lo que dice. Sí, ¿quién habla aquí? El hombre, ya habla un hombre, Jesucristo, ¿verdad? Y dice, sí, tu ley nos está revelando aquí una realidad tremenda. Sí, tu ley está dentro de mi corazón. Tu ley. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Escribiré la ley en tu mente. ¿Qué necesita el hombre para poder acudir a la boda del Cordero? Un carácter. ¿Qué es la ley? Un reflejo, nos dice que los 10 mandamientos son un reflejo de esta ley, de este carácter, de esta presencia del Padre en nuestra mente, la Shekinah. No sé si entendéis. ¿Cuál es la ley? ¿Qué ley había en el hombre Jesucristo? ¿Qué ley había en el primer Adán? El carácter de Dios. Y cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que se cambió? El carácter. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. De repente deja de asumir, o sea, vive una distopía, una falsa realidad. En lugar de asumir la responsabilidad, dice la mujer que me diste, y la mujer dice la serpiente. ¿Entendéis la disconformidad con el carácter de Dios? Necesitamos entender, mis amados, porque aquí Cristo nos revela la esencia del Evangelio. Y dice, si tu ley, tu carácter está dentro de mi corazón. ¿Qué nos dice el pacto eterno? Que Él se iba a manifestar en Cristo. ¿Cómo? Por su carácter. Por eso Jesús dice, ¿cómo, Felipe? Estoy contigo hace tanto tiempo y no me has conocido. ¿A qué hace referencia? A esta ley, mis amados. A cómo se manifestó el hombre Jesucristo. Porque Él en todo momento glorificó al Padre. Por eso Él decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo? Por esta ley, por ese carácter. Él decía, ¿cómo tú no ves el carácter de Dios? ¿No ves tú el carácter de Dios en mí, la forma en que vivo y que me manifiesto? ¿No ves el carácter de Dios? ¿Tú no ves la ley? De eso está hablando, mis amados. Fijaos lo que dice. Dios, el Padre, manifestado en carne, manifestado en Cristo, vino a nuestro mundo. ¿Por qué vino a nuestro mundo? Porque dejó de estar cuando Adán desconfió de él. Y él tuvo que separarse. El dominio de este mundo pasó de Adán al enemigo. Pero ahora, en Cristo, en Jesucristo, Dios viene de nuevo a este mundo. Y eso es lo que nos está diciendo. Dios, el Padre, vuelve a manifestarse de nuevo en la humanidad. Manifestado en carne, manifestado en Cristo. El hombre, el segundo Adán, vino a nuestro mundo. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Espero que podáis entender de lo que nos está hablando, mis amados. Dice, al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, nos quedamos perplejos ante un misterio insondable. Y el misterio es, ¿cómo se ha hecho Dios hombre? ¿Qué es un hombre? Lo sabemos. ¿Por qué? Porque María no nace dioses, nace hombres. La pregunta es, ¿cómo Dios se ha hecho criatura? Esa era la cuestión. No que es criatura, porque sabemos que es criatura. ¿Por qué? Porque María no nace dioses. No puede ser. ¿Comprendéis? Y dice que la mente humana no puede comprender. Cuanto más reflexionamos sobre él, más asombroso nos parece. Cuán grande es el contraste entre la divinidad de Cristo, este uno igual a Dios, y el niño indefenso del pesebre de Belén, el hombre. ¿Cómo podemos abarcar la distancia entre el Dios poderoso y un niño indefenso, un hombre?
¿Entendéis dónde está el asunto? Dice, y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien estaba corporalmente la plenitud de la divinidad, dice, se manifestó en el indefenso niño del pesebre. Espero que logréis comprender toda la profundidad del mensaje, mis amados. Dice, mucho más alto que cualquiera de los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo, vestido de humanidad, la divinidad y la humanidad se unieron misteriosamente, como en el primer Adán, y el hombre y Dios se hicieron uno. Y esto convirtió, Adán tenía las dos naturalezas, divina y humana. ¿Qué perdió? La divina, la presencia de Dios, ¿verdad? Ese carácter de Dios, la manifestación de Dios en él. ¿Esto ha hecho el primer Adán Dios? No. Y eso es lo que trata de explicarnos una y otra vez. Jesucristo es Dios porque Cristo, uno igual a Dios, se convirtió en hombre. Y a este hombre el Padre exaltó hasta lo sumo. ¿Lo sumo cuál sumo? Lo colocó en el trono de la divinidad, de donde vino en realidad. Pero es el segundo Adán, un hombre. Y alguien nos ha robado el verdadero evangelio y nos ha vendido a un otro. Y no queremos abandonar esto, mis amados. Y créame, cuando Él está hablando de la ley, está en tu mente, está en mi mente, ahí vamos a ver que necesitamos el evangelio puro si queremos ser de Dios. Si no tenemos el evangelio puro, no somos de Dios. Consecuencia, no somos salvos. Moriremos. Ahora lo vamos a ver. Dice, la divinidad y la humanidad se unieron misteriosamente, y el hombre y Dios se hicieron uno, como el primer Adán. El primer Adán estaba unido con el Padre, ¿verdad? El hombre y Dios se hicieron uno. Dice, en esta unión encontramos la esperanza de nuestra raza caída. ¿Por qué? Porque Jesucristo, o sea, Cristo, convirtiéndose en Jesucristo, es el sustituto del primer Adán y garantía para nosotros, con una condición, si le creemos, ¿verdad? Y dice, mirando a Cristo en humanidad, mirando a este uno igual a Dios, que se ha hecho hombre, mirándolo a Jesucristo, cuerpo más preparado, a Jesucristo, dice, miramos a Dios. ¿Cómo miramos a Dios? Pues lo dijo Jesús, como Felipe. ¿No ves tú el carácter del Padre? ¿Tú no ves cómo me manifiesto yo? ¿No ves las obras del Padre en mí? Y eso es lo que trataba de decir Jesús. Y eso es lo que nos trata de decir aquí. Miramos a Dios, miramos al Padre, su carácter, su ley, aquella que contestó el enemigo. Esa era la demostración que tenía que hacer Jesús, ¿verdad? Y vemos en él el resplandor de su gloria, la imagen expresa de su persona, del Padre. Eso es lo que siempre decía Jesús. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre, su carácter, que está aquí. Él hace estas obras. Son las obras del carácter, de la ley de Dios, del carácter de Dios manifestándose en el hombre. Y lo que quería decir Jesús una y otra vez, vosotros queréis también esto. Si queréis, venid a la boda del Cordero. Y eso es lo que necesitamos entender, mis amados. Fijaos. Ay, me he olvidado una cosa. Permitidme un segundo. Tengo que arreglar algo. No puedo. No puedo. Es igual. Es igual. Vale. Dice, el Señor envía sus más ricos dotes de razón y raciocinio a un pueblo que ama y que guarda sus mandamientos. Este es un texto fuera del
del texto que acabamos de estos párrafos de la reflexión que acabamos de estudiar, que no es completa, que os invito a que vayáis en origen, pero aquí es un otro texto para que podamos entender de qué habla Dios, de qué habla el hombre Jesucristo. Fijaos, dice, y necesitamos entender por qué esto tiene que ver con el final del día de la expiación, con el verdadero pueblo de Dios. Dice, el Señor envía a sus más ricas dotes de razón y raciocinio a un pueblo que ama y que guarda sus mandamientos. Dice, no ha abandonado en absoluto a su pueblo que trabaja en sus líneas. Ahora, necesitamos entender esto en contexto real. Dios siempre tuvo un pueblo, un remanente, en todos los tiempos. Tuvo un remanente. ¿Por qué está diciendo esta afirmación ahora? Porque este texto es de los mensajes de 1888, es decir, después del rechazo del mensaje de 1888, después de que la sierva, o sea, Cristo dice a través de la sierva que el Espíritu Santo se ha retirado y que estamos caminando hacia Egipto. Pero en este contexto, ¿qué está diciendo? Que Dios, en este pueblo que camina hacia la apostasía, nosotros ya vivimos de lleno esta realidad, en el marco de este Dios hay un remanente. Y a este remanente se dirige, al verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, no ha abandonado en absoluto a su pueblo que trabaja en sus líneas, que trabaja entendiendo el plan de Dios, el verdadero evangelio, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Dios quiere hacer de su iglesia la encarnación continuada de Cristo. Ups. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasó en la encarnación, mis amados? El segundo Adán unió la humanidad con la divinidad. En el segundo Adán había la divinidad que primero Adán perdió en Edén. Cuando tú entiendes ese concepto, es decir, en el hombre Jesucristo él ya venía unido con la divinidad. En él ya se había hecho, ¿cómo os explico yo este concepto? Se había hecho la unión de la humanidad y la divinidad. Este at-one-ment, que viene del inglés, la expiación, porque una cosa es el sacrificio para la expiación que pasó en la encarnación y otra cosa es la expiación. La expiación es la unión de las dos naturalezas, misteriosamente unidas, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero. Por lo tanto, lo que trata de decirnos aquí es que Dios quiere hacer de su iglesia, de su remanente, de su verdadera iglesia, la encarnación, la unión de las dos naturalezas continuada de Cristo. ¿Quién es este ángel que envía a Jesucristo su vida, que está en el Padre, ¿verdad? Lo estudiamos hace 2 o 3 reflexiones, y lo envía para que nos selle. ¿Y qué es el sellamiento? Es la unión de estas dos naturalezas, mis amados. Es precisamente lo que trata de decirnos aquí. Dios quiere hacer de su iglesia la encarnación. ¿Qué pasó en la encarnación? El segundo Adán vino unido con la naturaleza divina, restaurado, por decirlo de alguna manera, la humanidad restaurada, nuestro sustituto y garantía, y Dios quiere hacer lo que pasó en la encarnación con Jesucristo, quiere hacerlo con nosotros, unirnos con el Padre de nuevo, ¿verdad? La encarnación continuada de Cristo. ¿Y quién es este ángel que sella a su pueblo, es decir, ocupa su lugar aquí? Cristo. ¿Y quién está en el Cristo? El pacto eterno. El Padre. Porque esta vida, ¿de dónde sale? Del Padre. Espero que podáis entender cuál es el propósito y a qué se refiere cuando dice no ha abandonado en absoluto a su pueblo que trabaja en sus líneas, que trabaja con la verdad, no con verdades contaminadas. Porque fijaos lo que dice a continuación. Dice, los ministros del Evangelio son los subpastores. Cristo es el pastor divino. Y por eso nosotros necesitamos a Cristo para poder
desengranar, desmontar y encajar de nuevo el Evangelio. Porque claro, por eso digo yo muchas veces que los 144.000 son valientes, campeones de la fe. ¿Por qué creéis que están en el trono con Cristo? Y que son sacerdotes durante la eternidad con Él. Porque ellos entender estas verdades, estando sumidos en el mayor engaño de toda la historia de la humanidad, porque eso es lo que vivimos ahora, por eso mucha gente no entiende esto, ¿verdad? Es un milagro. ¿Y cuál es este milagro? No soy yo. Y ahora me refiero a mí mismo. No soy yo el que hace estas cosas. ¿Quién las hace? Cristo, el pastor divino. ¿Quién purifica al pueblo en el día de la expiación? Cristo, su Espíritu en nosotros. Él quita de nuestra mente todo lo que no es verdad y Él nos trae la verdad. Yo soy el camino, la verdad y consecuencia, la vida. Necesitamos entender estas verdades, ¿verdad? Y dice, los miembros de la iglesia son los agentes del Señor, pero ¿a cuál iglesia se refiere? Aquella que trabaja en sus líneas, que permanecen fieles a la verdad. Dice, con todas sus fuerzas operantes, debe llegar a ser una con la gran cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, el pastor divino. Y dice, con todas sus fuerzas operantes, debe llegar a ser una con la gran cabeza. ¿Y cómo podemos llegar a ser una con la cabeza? Santifíquese en la verdad, purifíquese. Y están unidos a Él, ¿verdad? Dice, entre los miembros del cuerpo de Cristo debe haber unidad de acción. ¿Unidad de acción en qué? A través del Espíritu, a través de Cristo, el pastor divino, a través de la verdad. Esa es la unidad que necesitamos, ¿verdad? Dice, ¿son partícipes de la naturaleza divina? Ahora entendéis lo que nos trata de decir cuando dice Dios quiere hacer de su iglesia la encarnación continuada de Cristo. Son partícipes de la naturaleza divina de la cual estaba Cristo también, Jesucristo. Dice, habiendo escapado a la corrupción, diríamos hoy, al vino de Babilonia, al mundo, escapado a la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, por estar separados de Dios. Esta concupiscencia tiene muchas ramas y abarca mucho, dice. Pero los que participan de la naturaleza divina sostendrán las doctrinas de la palabra de Dios en su pureza. ¿Qué tiene que ocurrir en el día de la expiación? Santificación, purificación. ¿En qué? Aquí está, aquí la tenéis, mis amados. De esto os hablo yo una y otra vez. ¿Dónde nos ha dirigido este falso evangelio la atención? Que nosotros tenemos que ser sin pecado, antes de estar unidos a Cristo. Imposible. ¿Y cómo estamos unidos a Cristo? Pero los que participan de la naturaleza divina sostendrán las doctrinas de la palabra de Dios en su pureza. Dice, la Biblia debe seguirse implícitamente. ¿Y cómo entendemos la Biblia? Por el ejemplo. ¿Pero qué ocurre? Que nos han robado el ejemplo y nos han vendido a un otro. Y por eso nosotros cuando leemos no entendemos, mis amados. Desgraciadamente no entendemos, ¿verdad? Y esto es lo que nos está ocurriendo. Aquí tenía que ser el texto de mucha luz, quería repararlo, pero no podía sin interrumpir la presentación, así que pasamos al final. Mis amados, espero que podáis ver una y otra vez en la obra de este ministerio el carácter de Cristo, la presencia del carácter y la ley de Dios. Espero que podáis ver una y otra vez verdades. Por favor, en nombre de Cristo. Amados, veo a muchos de vosotros decís, apenas me he encontrado con este canal, pero no se suscriben y yo no os entiendo. Literalmente no os entiendo. Yo sé que estoy grabando en 4K. Por eso últimamente cuesta mucho más
hasta que el vídeo esté en condiciones. Yo lo subo y normalmente nunca lo programaba, pero últimamente me veo obligado a programarlo. ¿Por qué? Porque cuando subo el vídeo me dice que tarda 6 o 8 horas en procesarlo para que esté en 4K. Creo que habéis visto que al tener el equipo nuevo, pues puedo procesar y mayor calidad y yo me esfuerzo porque sé que muchos de vosotros, por ejemplo, mi audiencia mayoritariamente está en Estados Unidos y México. Ahora, yo sé que en Estados Unidos mucha gente ve en la tele, incluso en América Latina, México y para abajo, ¿verdad? Mucha gente ve en la tele estas representaciones, lo sé desde hace tiempo, pero claro, hasta ahora no podía hacerlo, ahora sí puedo hacerlo. Entonces, por eso subo en 4K, porque soy consciente que queréis ver calidad, ¿verdad? Lo más que es posible. Gracias a Dios y a aquellos que han considerado oportuno ayudar a este ministerio, pues ahora podemos, pero cuesta más tiempo procesarlo. Sin embargo, yo trato de no limitarlos. Una vez que subo, a veces lo vais a ver con peor calidad al principio. Mi consejo, podéis verlo al principio y si queréis entender mejor y tener mejor calidad, vuelvan a verlo después de un rato, cuando tendréis calidad 4K, ¿verdad? 4K, la máxima calidad que hoy por hoy puedo hacer. Se puede llegar hasta 8K, pero yo creo que ya sería una exageración y duraría muchísimo y no creo que hay mucha gente que tenga televisiones de 4K, ¿verdad? Así que espero, mis amados, que podáis entender la realidad. Me estoy esforzando, hago todo lo que puedo para que cuantos más seáis salvos. Pero por favor, en nombre de Jesucristo os lo pido, suscríbanse. Tengo lo he dicho muchas veces, un hijo de Satanás que está en el canal y créanme, es de los primeros que viene y me da no me gusta. Es fiel. Gracias a Dios que hay otros que hay un grupo de 14, 15 personas que habitualmente pues le dan me gusta a los vídeos. Ahora yo sé que hay más gente que comprende el mensaje que estos 15, ¿verdad? No creo que haya mucho más porque tampoco hay tantas visualizaciones por las razones que fueran. Pero también entiendo que el remanente final es un grupo pequeño, por lo tanto, pues ya veis, no son muchos. Y me alegra, no sabéis cómo me alegra mi alma cuando gente de Chile, de Perú, de Argentina, de todos esos países me dejan mensajes. Esto me anima a trabajar más. Porque sé que estas almas necesitan el pan de vida. Necesitan a Cristo. Y cuando entiendan estos mensajes, pues se dan cuenta que en este canal hay verdades. Y algunos valientes empiezan por el principio. Y debo decir que son campeones de la fe. Porque empezar sabiendo que hay 500 y tantos vídeos no es fácil. Yo cuando entendí este mensaje, aquella gente de donde yo entendí ya tenían en torno a unos 80 vídeos. Yo en aquel año y medio, 2 años casi, me los había visto aquellos 80 vídeos unas cuantas veces. Y hoy día todavía sigo viendo. Los he seguido siempre a ellos, sé lo que cuentan, ¿verdad? Nuestro mensaje es distinto, hoy por hoy, hablando, o sea, el esqueleto es el mismo. Pero cada uno va bajo la inspiración de Dios. Yo me dejo inspirado por Dios, siempre. Desde el principio lo he hecho así. Yo no soy un copio y pega, no. Yo camino con Cristo. Pero sí que he entendido el esqueleto. Una vez que entiendes el esqueleto, es suficiente para que empieces a caminar solo. Pero por eso digo, yo vi aquellos 70, 80 vídeos unas cuantas veces hasta que me empapé del esqueleto del mensaje. Y hoy por hoy, todos aquellos que se atreven a empezar por principio, cuando en este canal hay 550, 60 vídeos ya, pues son todos unos campeones de la fe, ¿verdad? Así que mis queridos, suscríbase al canal, por favor. ¿No queréis recibir más materiales? Suscríbase al canal, ¿verdad? Y déjenme mensajes, los que queráis. Ya os digo, tengo a uno fiel desde hace rato. Este es entre los primeros que viene y me da no me gusta, ¿verdad? No me importa. Yo sé cómo funciona en Internet, así que pues cada uno sabe lo que quiere hacer y dónde quiere llegar.
Es su elección y yo la respeto, ¿verdad? En fin, les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, mis amados, y que podamos entender el mensaje en toda su profundidad. Yo, por la gracia de Dios, aunque esté cansado, aunque tengo mucho trabajo, seguiré trabajando por vosotros. El ministerio para mí es la opción número 1. No solo por vosotros, por mí primero. Yo estudio todos los días. Cada vez que encuentro textos, tenedlo presente, que os lo presentaré a vosotros. Pero porque quiero que estéis al mismo nivel que yo. Tenemos que estar unidos en el Espíritu. Y tengo la firme convicción que hay un grupo fiel, pequeño, que está entendiendo en profundidad este mensaje. Lo tengo claro. Y si os parece bien, algunos de vosotros me estáis diciendo que tenéis preguntas y queríais hablar y cómo podéis hacer para comentar y entrar conmigo en contacto. Entren en la descripción del vídeo, siempre encontraréis el enlace o el link al canal de Telegram. Y en el canal de Telegram, dadle clic a mi nombre y ahí os pone enviar un mensaje. Y ahí podéis entrar conmigo privadamente, en privado, podéis entrar en contacto conmigo. Mándame el mensaje que queráis. Hay de los que están en el canal de Telegram, sistemáticamente alguno me manda en privado mensajes. Y yo procuro contestar, ¿verdad? Así que si queréis entrar, tenéis preguntas y por la gracia de Dios sé contestar, tenedlo presente. El canal de Telegram fue creado para eso, para contestar a estas situaciones, ¿vale? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.